Mariana y Sebastián se conocieron en un verano lluvioso, un día en el que las calles estaban desiertas y el sonido de las gotas golpeando los cristales de las ventanas parecía envolver todo en una atmósfera nostálgica y cálida. Mariana estaba sentada en una cafetería cerca del parque, refugiada de la tormenta, mientras hojeaba un libro. Sebastián, en busca de un lugar donde resguardarse de la lluvia, entró apresuradamente en el mismo café. Sus miradas se cruzaron por un instante, y fue como si el resto del mundo dejara de existir. No hubo palabras al principio, solo una conexión que ambos sintieron sin comprender por qué. Él, tímido y algo distraído, se acercó a la mesa de Mariana con una disculpa por interrumpir su espacio, pero en el fondo, sentía una extraña necesidad de hablarle. La conversación fluyó sin esfuerzo. Hablaban de todo y de nada a la vez, como si el destino hubiese conspirado para reunirlos en ese lugar y momento exactos. Hablaron sobre libros, música, el café que ambos adoraban, las películas que nunca se cansaban de ver, y sobre sueños que aún estaban por realizarse. La charla se convirtió en un río interminable de palabras, risas y miradas profundas. No importaba que la lluvia se hubiera desbordado afuera ni que el tiempo estuviera pasando sin que lo notaran, todo lo que importaba era lo que sucedía entre ellos. No sabían cómo ni por qué, pero era evidente que algo se estaba forjando en ese breve encuentro. En un parpadeo, el día dio paso a la noche, y cuando la tormenta cedió y el cielo despejó, ambos sabían que, aunque había algo innegable entre ellos, tenían que despedirse. No existía la promesa de un amor eterno, pero sí la promesa de que, en ese momento, algo genuino había nacido. Al despedirse, Sebastián le dio a Mariana su número, sin mayores expectativas, pero con la esperanza de que quizás el destino los volvería a reunir. En ese instante, ella sintió lo mismo. Fue una despedida sencilla, casi casual, pero con un peso emocional oculto entre las palabras. Lo que ninguno de los dos sabía en ese entonces era que ese encuentro no solo cambiaría sus vidas, sino que también los marcaría profundamente. La promesa de un futuro juntos parecía estar en sus corazones, aunque ninguno se atrevió a verbalizarlo en voz alta. La distancia, los malentendidos y las circunstancias futuras aún estaban lejos en el horizonte. Lo único claro en ese momento era que el amor se había encendido entre ellos, como una chispa delicada, dispuesta a crecer con el tiempo. Pero también estaba el miedo, el temor a que lo que sentían pudiera desvanecerse tan rápidamente como había aparecido, como ocurre con las cosas más hermosas que la vida tiene para ofrecer. En los días siguientes, comenzaron a comunicarse. Llamadas largas por las noches, mensajes que llenaban de emoción los rincones de sus días. Cada uno compartía su vida, sus pensamientos más íntimos, pero siempre con la incertidumbre latente, ¿era esto real? ¿Podría esta conexión sobrevivir cuando la realidad, con sus distancias y complicaciones, comenzara a hacer presión sobre ellos? Pero en ese momento, sin saberlo, la distancia no existía. Mariana y Sebastián creían que lo que sentían era eterno, que podían afrontar todo lo que viniera. Sin embargo, el futuro, como siempre, traería consigo pruebas que pondrían a prueba lo que en ese instante parecía ser inquebrantable. Pasaron los meses, y con cada día que pasaba, la distancia entre Mariana y Sebastián parecía alargarse más, como un lazo invisible pero cada vez más tenso. Sebastián había comenzado un nuevo trabajo en el extranjero, una oportunidad que no podía dejar pasar, y aunque ambos habían hablado de que la distancia no sería un obstáculo, la realidad fue mucho más dura de lo que esperaban. Las llamadas se hicieron más esporádicas, los mensajes menos frecuentes, y la brecha entre ellos comenzó a sentirse de manera palpable. Lo que una vez fue un torrente de comunicación fluida se redujo a palabras secas y a promesas vacías de un futuro juntos, un futuro que parecía más lejano con cada día que pasaba. Fue una tarde, mientras Sebastián se encontraba en su nuevo departamento, en medio de una ciudad que no conocía aún del todo, cuando recibió un mensaje que lo hizo tambalear. Era de Laura, una amiga de Mariana con quien él no tenía mucha relación, pero a quien había conocido en una de las visitas de Mariana a su ciudad antes de que todo cambiara. Laura le reveló algo que lo dejó helado: Mariana estaba con otro hombre. Aseguraba que ella le había hablado sobre él, que lo había presentado como algo más que un simple amigo, como alguien que estaba ahí, para ella. Sebastián sintió una mezcla de incredulidad, dolor y rabia, incapaz de comprender cómo, en tan poco tiempo, las promesas que ambos se habían hecho podían haberse desvanecido de esa manera. La idea de que Mariana lo hubiera reemplazado, que ya no lo necesitara, fue demasiado para él. Sin buscar más detalles, cegado por el orgullo y el dolor, tomó una decisión precipitada.
cortó todo contacto con ella. No la llamó ni le dio la oportunidad de explicar lo que sucedía. Simplemente cerró su teléfono y se sumió en el vacío de la soledad. No pensó en el daño que esto podría causarles a ambos, solo pensó en su propio sufrimiento y cómo, en su mente, había sido traicionado por la mujer a la que amaba. El dolor fue tan grande que su mente encontró consuelo en la ira, y la ira lo llevó a la desconexión total. Por otro lado, Mariana, que había vivido su propia lucha interna en cuanto a su relación con Sebastián, también cayó en la desesperación al saber que él había dejado de comunicarse. Para ella, la falta de noticias, el silencio profundo, solo podía significar una cosa: él había dejado de quererla. Su mente no podía aceptar que él hubiera hecho lo que hizo, sin siquiera intentar entender qué había pasado en su vida. Había sentido que él ya no la amaba, que las promesas de que todo iría bien solo habían sido palabras vacías. Laura había mencionado algo sobre una mujer en la vida de Sebastián, y aunque al principio no quería creerlo, las dudas comenzaron a consumirla. En un arranque de desconfianza, pensó que, si él podía irse tan fácilmente, ella también debía seguir adelante. La herida se agravó cuando, al no recibir noticias de él durante semanas, Mariana decidió acercarse a un hombre cercano a ella. Al principio, solo lo vio como un refugio temporal, una forma de distraerse del dolor que sentía por la ausencia de Sebastián. Pero, con el paso del tiempo, el hombre comenzó a ocupar un espacio más grande en su vida, y lo que parecía ser una distracción comenzó a convertirse en algo más complejo. Mariana no estaba segura de lo que sentía por él, pero le dio una oportunidad, sin saber que esto solo añadiría más confusión a su corazón. Ambos se encontraban atrapados en una maraña de malentendidos, celos e inseguridades. En lugar de acercarse y enfrentar lo que los separaba, se distanciaron aún más, cada uno convenciéndose de que el otro ya no los quería. Las conversaciones no sucedían, las explicaciones nunca llegaron, y en su lugar, el silencio se fue convirtiendo en una condena para ambos. El sufrimiento, aunque no mutuo, era igualmente devastador. Ambos estaban convencidos de que la otra persona había traicionado la relación. Ambos sufrían, pero de maneras que nunca podrían compartir, pues el orgullo, el dolor y las circunstancias hicieron que la verdad quedara oculta bajo una capa de falsas certezas. La ruptura, aunque no era definitiva, se sentía irreversible. La distancia, las traiciones imaginadas y las decisiones precipitadas les hicieron perder lo más importante que ambos tenían, la oportunidad de aclarar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. El tiempo pasó, y lo que alguna vez fue una promesa de amor eterno se transformó en una serie de suposiciones dolorosas y malentendidos, un abismo entre ellos que se hacía más grande con cada día que pasaba. Pero ninguno de los dos sabía que todo lo que pensaban que sabía era falso, y que el destino les aguardaba una última oportunidad para enfrentar su amor perdido. Los años pasaron, y aunque ambos continuaron sus vidas, el vacío de lo que había sido su amor jamás desapareció. Sebastián encontró otros amores, o al menos otras personas con las que intentó olvidar a Mariana. Sin embargo, en su corazón, siempre estuvo presente la duda, la incertidumbre de lo que había sucedido. Por su parte, Mariana también siguió adelante, pero los recuerdos de Sebastián se habían quedado grabados en su alma. Nadie logró reemplazarlo por completo. A veces, en la quietud de la noche, su mente viajaba al pasado, a aquel verano lluvioso, a las promesas que nunca pudieron cumplirse. El destino, sin embargo, no había terminado con ellos. Una tarde cualquiera, en una ciudad que ya no les era familiar, el azar los reunió de nuevo. En un café casi vacío, la luz de la tarde entraba suavemente a través de los cristales rotos por el paso del tiempo. Sebastián estaba sentado en una mesa, leyendo sin realmente leer, perdido en sus pensamientos. Mariana entró al café sin saber que él estaba allí. La lluvia, como en aquel primer encuentro, había comenzado a caer de nuevo, pero ahora el sonido de las gotas contra el techo parecía más sombrío, como presagiando algo importante. Ambos se vieron sin hablar, sin que ninguno de los dos pudiera decir una palabra al principio. El reencuentro fue extraño, cargado de una energía indescriptible, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. El tiempo, en un parpadeo, había regresado a aquel primer encuentro. Sin embargo, ahora todo estaba marcado por el dolor, el sufrimiento de los años perdidos. Sebastián la miró, con el corazón latiendo fuerte, pero sin la esperanza que había tenido en el pasado. Mariana, con los ojos brillantes por las lágrimas que luchaban por salir, lo miraba como si no hubiera podido olvidar. Pero la tristeza había dejado su huella en ambos. Finalmente,
Sebastián rompió el silencio con una voz quebrada. Mariana, ¿por qué no me buscaste? ¿Por qué no intentaste explicarme lo que estaba pasando? Mariana lo miró con la misma pena reflejada en sus ojos, y con una suavidad casi imperceptible, le respondió: creí que ya no me querías, que me habías olvidado. Pensé que no quedaba nada entre nosotros. Ambos, sin saberlo, seguían atrapados en el mismo malentendido que había comenzado todo. Ninguno de los dos sabía lo que había sucedido realmente en el otro lado, cada uno había llenado los vacíos con su propio dolor, y ese dolor les había cegado, haciéndoles creer que la culpa recaía solo en el otro. Pero antes de que pudieran continuar la conversación, algo extraño sucedió. La luz del café comenzó a parpadear, de manera inexplicable. El reloj de la pared emitió un sonido extraño, como si hubiera dejado de funcionar, y el aire se volvió frío de repente. Ambos sintieron un escalofrío recorriendo sus espinas, pero intentaron ignorarlo. Un susurro flotó en el aire, como si viniera de alguna parte, pero no había nadie más en el lugar. Sebastián miró a su alrededor y luego a Mariana, pero cuando ella lo miró, no pudo evitar un sentimiento inexplicable de inquietud. Algo no estaba bien. En un intento por romper la tensión, Sebastián preguntó, casi en un susurro: ¿y si todo lo que pensamos, lo que imaginamos, nunca fue cierto? Mariana, mirando fijamente sus ojos, le respondió: lo que siempre temimos, Sebastián, la distancia, las mentiras, y la muerte de lo que pudo ser. Al instante, la lámpara sobre su mesa parpadeó violentamente, y de repente, se apagó por completo, sumiendo todo en una oscuridad total. En ese momento, un fuerte estruendo llenó la sala, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Ambos se quedaron inmóviles, atrapados en una extraña sensación de desasosiego. La luz volvió por un instante, solo para revelar que, de alguna manera, algo había cambiado. Mariana y Sebastián ya no estaban en el café, no estaban en el lugar que conocían. Las paredes del café se desvanecieron, y un paisaje sombrío, cubierto de niebla, se extendió ante ellos. El aire estaba cargado de una energía fría, como si estuvieran atrapados en un limbo, en un espacio entre la vida y la muerte. En ese momento, ambos comprendieron algo aterrador: no solo habían perdido el amor el uno del otro, sino que, en algún punto del camino, también habían perdido sus almas. El amor que habían compartido ya no existía, solo quedaba el eco de lo que pudo haber sido. Y esa distorsión en el tiempo y el espacio, esa sensación de estar atrapados en un ciclo del que no podían escapar, les mostró la cruel realidad: el destino había decidido separarlos, no solo en la vida, sino también en la muerte. La última visión de Mariana y Sebastián fue la de sus sombras fundiéndose en la niebla, como dos almas perdidas que nunca podrían volver a encontrarse, condenadas a vagar en el vacío, recordando lo que fue, pero sin la posibilidad de repararlo. La luz del café, finalmente, desapareció, y con ella, la esperanza de un reencuentro.